Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y en esta oportunidad estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, el Espíritu Santo que está con nosotros. Dios ha cumplido su palabra, en la persona de Jesús nos ha conseguido la salvación y luego ha subido al cielo y nos ha enviado al Espíritu Santo, no nos ha dejado solos. Estamos con el Espíritu Santo como compañero y como luz en nuestro camino hacia Dios. El Espíritu Santo es aquel que estuvo desde el inicio de la creación, ha estado y estará junto a la Santísima Trinidad. Ese libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, 3, nos dice que al principio del mundo todo era caos y confusión, y que el Espíritu Santo vino para iluminar nuestras vidas. Porque al principio, siendo caos y confusión, el Espíritu de Dios ya aleteaba allí ante lo que iba a ser la creación. El Espíritu Santo que estuvo siempre dispuesto a iluminar las mentes de aquellos que el Señor aprovechaba como medios para llevar adelante su mensaje. El Espíritu Santo que vamos a leer hoy en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Recuerden que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que estamos leyendo los libros de la Biblia, específicamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que habíamos quedado en el capítulo 12, claro que sí, pero al inicio de la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando llegamos al capítulo 2, había dicho que dejáramos para este día de la solemnidad de Pentecostés los versículos del 1 al 13, que hablan precisamente de este acontecimiento que estamos celebrando hoy. Dice la lectura de la Biblia, allí abran sus Biblias y retrocedemos al capítulo 2, versículos del 1 al 13, para después continuar con los versículos del capítulo 12 en el próximo encuentro con la palabra. Dice el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. El Espíritu Santo se nos presenta como ese viento casi huracanado, pero que viene a hacernos bien, a destruir todo lo malo, y también se nos presenta como la suave brisa, como el viento, como el ruaj. Versículo 3: y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Es el fuego que devora también y quema todo aquello que nos hace mal. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Versículo 6: y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¡Qué maravillas hace el Espíritu Santo! Permitió que todos aquellos que eran de distintas nacionalidades se pudieran entender bajo una misma lengua. Hoy necesitamos nosotros también la acción del Espíritu Santo para que el mundo entero se pueda entender bajo una misma lengua, bajo una misma comunicación, bajo un mismo interés. El Espíritu Santo viene para buscar e iluminar siempre nuestras mentes y nuestros corazones para buscar el bien de todos, el bien común. Versículo 7: y se decían llenos de estupor y admiración:
pero estos no son todos galileos. Miren cómo hablan. Entonces fíjense cómo el versículo 6 y 7 dice, el 6, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados. Versículo 7, repito, y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos no son todos galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Ese es el Espíritu Santo, el que nos permite que podamos hablar y podamos comunicar las maravillas que nos vienen de Dios. Para eso el Señor nos da los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? La ciencia, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la piedad, la fortaleza y el temor de Dios. Todo para ponerlo al bien común. Versículo 12. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que cuando el Espíritu Santo viene y toca nuestra mente y toca nuestro corazón, inmediatamente nosotros empezamos a cambiar para bien. Empezamos a ser distintos. Y cuando empezamos a ser distintos, nos interesamos por las cosas que vienen de lo alto, por las cosas que vienen de Dios. Y empezamos a hablar de la palabra y la gente nos juzga mal y dice, pero ¿cómo es esto que fulano está hablando de Dios y de su palabra cuando es terriblemente pecador, cuando ofende a los demás, cuando ha sido un tracalero, un mentiroso? La gente no puede comprender que el Espíritu Santo transforma nuestra vida y la transforma para bien. Y por eso decían, pero ¿cómo estos están hablando de esa manera? Deben ser que están locos o borrachos. Borrachos, dice la Sagrada Escritura. Recordemos que es un día importante, el Espíritu Santo, no importa lo que digan de nosotros. Pero eso sí, cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón, transforma toda nuestra vida. Y pidamos, como he dicho, sus dones, pero también pidamos sus frutos, esos frutos que están en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 y 23. Esos frutos son el fruto de la caridad, del amor, de la alegría, de la paz, de la comprensión a los demás, de la generosidad, de la bondad, de la fidelidad, de la mansedumbre, del dominio de sí mismo. Esto que no va en contra de ninguna ley, dice San Pablo en esta carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Hermanos, que no pase ningún día sin pedir la acción del Espíritu Santo que venga a nuestra vida, y estaremos siempre acompañados e iluminados en medio del camino y seguiremos adelante de ese camino que nos lleva a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.